Hola, buenas noches a todos. Iniciamos 7:05, por favor, para darles oportunidad a que ingresen más. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Ya me Hola, escuchas, hola. Jesús?
Sí, te escucho perfecto, Janet. ¿Cómo estás? Hola. Ya te veíamos. Creo que algo pasó con mi pantalla. Déjame revisar. Ya, perfecto. Es cuando prendí mi cámara, como que se me quitó la pantalla, perdón. No te escuchamos. Hola, hola. No. Ah, creo que sí. Hola, hola. ¿Me escucha? Ah, sí, ya. Listo. Perfecto. Perdón, Janet, es que Perfecto. te digo que moví algo en la pantalla y como que se me puso en negro todo, pero ya todo bien. No te preocupes, al contrario. Bueno, pues Perfecto. buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está con nosotros el licenciado Jesús de Jesús. Nos va a apoyar hoy, el día de hoy, con nuestro webinar de el esguince de tobillo y su abordaje con electroterapia portátil. Perfecto. Pues te dejo el auditorio, es todo tuyo, Jesús. Yo estoy aquí para servirle. Mi nombre es Yaneli Estrada y formo parte del equipo de Ceci. Cualquier cosa, aquí estamos para servirte, Jesús. Claro que sí, Janet. Nada más una pregunta, es que no sé dónde compartir pantalla, no me parece. ¿No te parece compartir pantalla? No, no me parece compartir pantalla. Ok. Ver, déjame te. Es que me pasa que ya, bueno, a mí me parece que ya estás Ajá, sí, pero no. admitido, pero si no, a ver, déjame, lo checo. ¿Ya te permite, Jesús, No, 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 no me aparece la función de de compartir pantalla. compartir pantalla? Es que a mí me parece que ya estás habilitado, pero a ver, vamos a ver. Podemos. No, me parece que ya estás habilitado. A ver, dame unos minutos Sí, para claro. volverte a habilitar todo, ¿sí? A ver, Jesús de Jesús.
Listo, ¿ya te permite? A ver, ¿puedes corroborar por fin? Listo, Jesús. Ya te volví a poner para que puedas proyectar. A ver, ¿puedes confirmar por fin? Si ya Sí, te justo, ya, permite. ya me deja compartir. Sí, Ya me permite. perfecto. Muchas gracias. No, al Perfecto. contrario. Voy a empezar a compartir Yanni. Si en algún punto se corta la voz o el video, ¿me avisas, please? Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Va que va. Entonces ya se ve la presentación, ¿verdad, chicos? Sí, ya, Entonces vamos a ya te hablar podemos sobre... ver. Perfecto. Vamos a empezar a hablar sobre el esguince de tobillo y su abordaje con electroterapia portátil, ¿sale? Pues primero vamos a empezar un poco de anatomía, un poco de definición de lo que es el esguince de tobillo. Hay que recordar un poco que el esguince de tobillo es una de las patologías musculoesqueléticas más frecuentes, ¿sale? Tanto en el paciente deportista como en el paciente en general, es una de las patologías más frecuentes. La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta al área de fisioterapia son por lumbalgias o también llegan por muchos esguinces de tobillo, ¿vale? Entonces, tanto en la población en general como en los deportistas es una de las patologías más frecuentes. Dice que los esguinces de tobillo normalmente generan en pacientes deportistas, normalmente el 30% de los pacientes deportistas van a tener este tipo de lesión deportiva, ¿vale? Entonces es un índice muy alto de la población en general y en los pacientes deportistas. Otra cosa que me surgió mucho la duda y que me pareció muy interesante fue esta parte, ¿no? Que dice que por cada 1,000 personas, que cada 10,000 personas al día, una se tiene que esguinzar el tobillo. Entonces la estadística está que por cada persona, que por cada 10,000 personas, una sufre un esguince de tobillo. Y ya un estudio que se hizo fue que aproximadamente surgen al año, o ocurren al año, 2 millones de esguinces de tobillo. Entonces es un gran grupo de personas que sufren este tipo de patología. Y esto va mucho de la mano con el tema de la composición del colágeno. Hay que recalcar que un poco que las mujeres en este caso tienen un colágeno un poco más flexible y por ende son un poco más recurrentes a esguinces de tobillo, ¿sí? Igual los que hacen mucho deporte y toda esta cuestión, sabemos que en el deporte tiene que haber un equilibrio siempre en tanto flexibilidad como en fuerza. Entonces, hay pacientes que tienen demasiada flexibilidad y son muy recurrentes las lesiones como los esguinces de tobillo, igual son muy recurrentes las luxaciones y en el caso de los otros pacientes que son demasiado fuertes, en este caso hay fracturas por avulsión, ¿vale? O también puede haber desgarres musculares o rupturas tendinosas por este tema de mucha fuerza y poca flexibilidad.
Ahora, dentro de los esguinces de tobillo también va a haber una clasificación, ¿sale? Dice que el 85% de los esguinces que surgen en los pacientes siempre van a afectar al ligamento peroneo astragalino anterior, ¿sale? La mayoría dice que el 85% de los esguinces van a afectar a este ligamento, ¿sí? Y ya el otro 5% y el resto del esguince de tobillo va a afectar un 5% al ligamento colateral interno y al complejo deltoideo, y el otro 10% dice que va a ser sumado a todos los demás ligamentos, ¿vale? Pero el principal ligamento que se va a lastimar en un esguince de tobillo va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior. ¿Y esto por qué se da? Por el mecanismo de una inversión forzada. ¿Sí? Hay que recalcar que hay dos tipos de mecanismos de lesión. El primero va a ser por medio de una inversión forzada y el segundo va a ser dado por una eversión o una rotación externa forzada del tobillo. Repasando un poco la anatomía del tobillo, el tobillo, recuerden que vamos a tener dos prominencias, una en el peroné y una en la tibia, y entonces normalmente los pacientes en el mecanismo que va a estar más limitado va a ser la eversión forzada, ¿sale? En el caso de la inversión, por medio de la anatomía está un poco menos protegido y el paciente por ende va a tener un mecanismo de inversión forzada en el esguince de tobillo. Entonces es más común ver en la consulta pacientes que llegan con nosotros por un mecanismo de inversión forzada, ¿vale? Normalmente los de eversión son muy pocos pacientes que llegan por un esguince de tobillo y por eversión. Normalmente estos son dados por algún traumatismo, algún accidente, o de repente, pues el mismo mecanismo, la pierna se atora y el cuerpo sigue el movimiento. Entonces, por eso se puede dar este tipo de esguince de tobillo. Y el diagnóstico principalmente de esto se basa principalmente en la exploración física, ¿vale? Normalmente igual hay estudios, algún ultrasonido, ¿vale? Para diagnosticar igual algún esguince de tobillo, ¿sí? Pero normalmente nosotros que observamos en la práctica clínica, la coloración, si hay coloración, si hay moretón, no hay moretón, el edema que está refiriendo el paciente y el dolor, ¿sí? Normalmente son como los signos clínicos que valoramos en un esguince de tobillo. Dentro de los esguinces de tobillo vamos a observar una clasificación y va a haber 3 grados, ¿sale? El primer grado te dice que va a ser un esguince de tobillo parcial, ¿sí? No va a haber pérdida funcional, ni no va a haber tanta limitación por parte del paciente. El paciente sí va a presentar un poquito de dolor al apoyar el pie, un dolor mínimo, va a haber igual una inflamación leve, un edema leve, no va a haber en un esguince de tobillo grado 1 no va a existir tanta inestabilidad en el tobillo y entonces el ligamento solamente se va a elongar, ¿sale? No va a tener una ruptura como tal del ligamento. Entonces, un esguince grado 1 es un esguince que no se inmoviliza, ¿sale? Entonces, normalmente estos pacientes son los que van caminando, hacen el mecanismo de inversión forzada, el pie regresa a su posición normal, pero cuando están apoyando como que limita un poquito el apoyo, ¿sale? Ya hay un poco de inflamación. Después tenemos el grado 2, sale que esta ya es una lesión incompleta, en la cual el ligamento ya va a cursar por más dolor, ¿sí? Ya va a haber un edema un poco más moderado, ¿sí? Y ya va a empezar a haber una discapacidad funcional, ¿sale? Ya va a haber una pérdida de la función del paciente, ¿sí? En este caso el paciente apoya y ya hay más dolor, ¿sale? Aquí ya se va a generar una inestabilidad del tobillo, entonces por ende el paciente en un grado 2, normalmente estos esguinces de tobillo sí se inmovilizan, ¿sale? Y el último grado, que es el grado número 3, esto ya es una lesión completa como tal del ligamento, ya hay una pérdida de la integridad del ligamento. En este caso, el paciente ya va a cursar por un edema y un edema más severo, una pérdida de la función completa. Entonces, el paciente en este caso ya pierde la capacidad para caminar, ¿sale? Entonces, él pisa y completamente hay dolor. Al caminar se va a sentir una inestabilidad porque ya no hay esa integridad óptima del ligamento. Sí, normalmente estos ya son muchas veces quirúrgicos o mucha inmovilización, ¿sale? Y ahora sí, ¿sale? Hay que recalcar un poquito de esto del tratamiento con la electroterapia, ¿sale?
Normalmente, chicos, en los primeros días o en las primeras semanas, los que vamos a utilizar electroterapia portátil, normalmente los primeros días hay que recalcar que un ligamento, tendón y un músculo cicatrizan a las 6 semanas, ¿sale? Eso es lo que lleva a la fase de reparación del tejido, las 6 semanas. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? El paciente se esguinza el día de hoy y tenemos 2 semanas, porque ahorita vamos a ver los demás protocolos, pero normalmente las primeras 2 semanas hay que empezar con terapia analgésica, ¿sale? Terapia analgesia sensitiva, ¿sale? Entonces, aquí les coloqué varios protocolos. El primer protocolo que ven ustedes en el lado izquierdo de la pantalla es un protocolo de libro, ¿sale? Este protocolo viene en los libros de electroterapia que te maneja una frecuencia de entre 75 y 150 Hz, ¿sale? Esto se va a hacer con TENS. Una duración de pulso menor de 200 milisegundos a una intensidad sensitiva tolerable, ¿sale? Ahorita vamos a ver este tema de la colocación de electrodos y tiempo de tratamiento puede ir de 20 minutos a varias horas según el libro, ¿sale? Pero nosotros normalmente trabajamos 10, 15 minutos de analgesia, ¿sí? Y el siguiente que ven ustedes en la pantalla en el lado derecho son protocolos ya preestablecidos de qué tipos. Protocolos del fisio, del wireless, ¿sale? Del teta, del rehab. ¿Sí? Entonces ya son protocolos preestablecidos. Entonces, el equipo fisio, el teta y el rehab se pueden programar, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos hacer una analgesia que nosotros programemos, podemos ocupar la del lado izquierdo, ¿sale? Si nosotros ya queremos ocupar los tratamientos preestablecidos del equipo, podemos observar que las anchuras de pulso y las frecuencias son prácticamente iguales a las que dice el libro, ¿sale? Entonces, los protocolos están basados en bibliografía de libros. Entonces llevan mucha confianza. Entonces ustedes pueden ver que el TENS va a tener 3 niveles, el primero, el segundo y el tercero. La frecuencia del primero lo va a manejar siempre en los 100 Hz, que queda dentro del porcentaje que dicen los libros. Este TENS es un TENS fijo, ¿sale? Esto no va a tener frecuencia modulada. Entonces el paciente aquí sí nos va a realizar un fenómeno de acomodación, ¿sale? Y también no nos va a permitir variar la frecuencia, por lo tanto vamos a tener un pulso fijo, ¿sí? La anchura de pulso que maneja van a ser 30, 50 y 70 milisegundos. Cuando uno lee el manual, te especifica que para pacientes que son la primera vez que le vas a aplicar este tipo de corrientes, ocupes anchuras de pulso pequeñas, ¿sale? Porque van a ser más confortables al paciente. Ya conforme el paciente se vaya adecuando a la terapia, puedes aumentar la anchura de pulso. Entonces, puedes empezar con un nivel 1 en el TENS y después progresar a un nivel 3, ¿sale? Y el tiempo de tratamiento lo ponen en 20 minutos. En la segunda tablita de abajo ya aparece un TENS con frecuencia modulada, ¿sale? Esta frecuencia modulada lo que va a ser un barrido. Nos va a permitir como tal, ampliar el espectro del efecto terapéutico, ¿sale? Para lograr controlar el dolor entre un rango de 50 a 150 Hz, ¿sale? Entonces, si revisamos lo que dice el libro, está prácticamente igual al libro, ¿sale? Igual te maneja anchuras de pulso similares, que van de 20, 50 y 70, ¿sale? Entonces podemos empezar con los 20 milisegundos, después los 50 y luego los 70 milisegundos, ¿sí? Y el tiempo de tratamiento también lo maneja por 20 minutos. Esa es la primera analgesia que nosotros vamos a realizar. Después, la segunda analgesia que podemos nosotros realizar es esta, ¿sale? Liberación de endógenos opioides, lo que llamamos hacer analgesia por Leo, ¿sale? Entonces, la liberación de endógenos opioides se hace a frecuencias bajas. Lo que el libro nos maneja es la tablita del lado izquierdo también, y te maneja que deben ser frecuencias bursts o frecuencias ráfagas de entre 1 a 5 Hz, ¿sale? Con duraciones de pulso de 200 a 300 milisegundos. Hay 2 colores, chicos, uno negro y uno rojo, ¿sale? Ahorita vamos a empezar con el rojo, con el negro, perdón. Entonces, ¿qué te dice el protocolo? Que hay que realizarlo a intensidad de contracción muscular, ¿sale? Hay que observar una contracción muscular. La colocación de electrodos te menciona que por punto motor, ahorita lo vamos a explicar un poquito.
Y tiempo de tratamiento te dice que va desde los 30 hasta los 45 minutos. ¿Sí? Entonces, en este caso, este protocolo con estas especificaciones en el color negro lo podemos ocupar con un paciente deportista, ¿sale? Un paciente deportista, y lo que está en color rojito lo podemos ocupar con un paciente ortopédico o un paciente sedentario, ¿sale? Que cuando nosotros trabajemos con un esguince de tobillo en las primeras semanas, no nos vamos a ir a contracción muscular, ¿sale? Nos vamos a quedar a nivel sensitivo. Y del otro lado está un protocolo ya tomado del equipo, ya preestablecido. Si nosotros no queremos modificar el equipo, podemos ocupar el preestablecido por el equipo, ¿sabes? Entonces, ¿qué te dice? Maneja frecuencias de 5 Hz que quedan dentro de lo que te menciona el libro, con anchuras de pulso de 200 milisegundos y tiempos de tratamiento de 20 minutos. Entonces, estos dos protocolos los podemos utilizar dentro de las primeras 2 semanas de que empezó o de que fue la lesión del paciente con esguince de tobillo, ¿sale? Después de la segunda a la cuarta semana, podemos empezar con protocolos antiedema, ¿sale? Normalmente estos equipos, chicos, los portátiles, traen corriente EMS, ¿sale? Entonces, ¿qué te menciona la bibliografía? Que estos protocolos tienen que ser a contracción muscular, ¿sí? Entonces, hay dos protocolos que nos pueden servir para el tema del antiedema, ¿sale? El primer protocolo es de piernas cansadas y el segundo protocolo se llama capilarización, ¿sí? Entonces, el primer protocolo y la bibliografía te dice que para hacer un drenaje o disminuir el edema, te maneja frecuencias de 1 a 10 Hz, ¿sale? Y entonces el equipo ya trae un programa preestablecido que te maneja frecuencias de los 3 a los 7 Hz, ¿vale? Y estos protocolos sí van a ir a nivel motor, ¿sí? Estos protocolos vamos a utilizar, la bibliografía te dice que hay que utilizar a los músculos que rodean la articulación, ¿sale? O a los músculos más fuertes que están cerca de la articulación. Entonces, en este caso, si fue un esguince de tobillo, podemos ocupar al tibial anterior, al tibial posterior, ¿sale? Podemos utilizar a los peroneos o a los gastronemios, ¿sale? O el tríceps sural. Entonces, yo qué les recomendaría que las primeras semanas con tu paciente, de la segunda a la cuarta semana, de la segunda a la cuarta semana, ustedes pueden utilizar estos protocolos a nivel motor en tríceps sural, ¿sale? Donde ustedes apenas observen una contracción muscular, estamos activando algo que se llama bomba músculo-venosa, que nos va a ayudar a disminuir el edema, ¿sí? Igual, podemos utilizar estos dos protocolos preestablecidos. Y si alguien los quiere modificar, igual podemos colocar en nuestros equipos una frecuencia de entre 1 y 10 Hz con una anchura de pulso de 200 milisegundos, y el tiempo de tratamiento puede oscilar entre los 5 y los 10 minutos, ¿sí? Y una vez que nosotros ya logremos con nuestro paciente estos protocolos de analgesia y de disminución del edema, vamos a entrar ahora al protocolo que es el de fortalecimiento, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos fortalecimiento de este tipo de musculaturas, normalmente hay dos tipos de musculaturas, las tipo 1 y las tipo 2, ¿sale? Las tipo 1 son músculos o fibras musculares diseñadas para la estabilización de la articulación. Entonces, estas fibras musculares se estimulan entre 35 y 50 Hz, ¿sí? Y después tenemos las fibras tipo 2 que se estimulan entre 80 y 120 Hz. Entonces, como fue un esguince de tobillo, hay que estabilizar a los músculos que están alrededor de la articulación. Entonces, en este caso, podemos trabajar en el músculo más afectado, en el tibial anterior, en el tibial posterior o en gastronemios, con una frecuencia de entre 35 y 50 Hz, ¿sale? Esto lo vamos a hacer con una corriente EMS, o una corriente BMS, o una corriente rusa, ¿sale? Entonces,
vamos a explicar un poquito entonces. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya dejé de compartir, ¿verdad, Yane? Sí, es correcto, Jesús. Perfecto, perfecto. Vale, entonces vamos a empezar con estos protocolos, ¿vale? Entonces, sí se ve el pizarrón, ¿verdad? Sí, es correcto. Perfecto. Entonces, primero, pues hay que valorar, ¿no? A nuestro paciente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este va a ser el pie de mi paciente, ¿sale? Normalmente viene el peroné por este lado y aquí están el calcáneo, ¿sale? Entonces vamos a tener 3 ligamentos. El anterior, el posterior y uno medial, ¿sale? Entonces, hay que revisar, normalmente, ¿qué te dice la bibliografía? Entonces, ¿sale? Entonces vamos a valorar. Normalmente dice que siempre se va a lesionar más el tibio peroneo astragalino anterior, ¿sale? Entonces, para nosotros colocar nuestros electrodos para una analgesia, hay que recordar que el negro va abajo y el rojo va arriba. Nosotros tenemos el pie de nuestro paciente, ¿sale? Y vamos a colocar el negro abajo, ¿sale? Y el rojo arriba. ¿Por qué? Hay que recordar que la corriente siempre va a llevar un estímulo ascendente, ¿sí? Siempre va a correr la corriente del negro al rojo, del cátodo al ánodo, ¿sale? Entonces, los estímulos sensitivos que le llegan al cerebro van a ir de la periferia hacia los centros superiores del sistema nervioso central. Entonces, la corriente tiene que llevar ese sentido ascendente, ¿sale? Entonces, vamos a colocar negro abajo y rojo arriba, ¿sale? Para que la corriente lleve ese sentido de manera ascendente. Vamos a pasarnos a una camilla, ¿sale? Sí se observa, ¿verdad, Janet? Sí, sí, ya vimos su pie. Recuerden, los esguinces de tobillo normalmente son más por una inversión forzada, ¿sale? Ahorita lo hacemos igual si llega un paciente con una inversión forzada. Entonces vamos a tener a la zona del calcáneo y vamos a tener al peroneo astragalino anterior, ¿sale? Por otro pluma. Vamos a tener al ligamento peroneo astragalino anterior, al medial y al posterior, ¿sale? Entonces, ¿qué te dice la bibliografía? El que normalmente se lastima es el ligamento peroneo astragalino anterior. Después, el segundo en lastimarse en el complejo va a ser el lateral. Y el que menos se lastima va a ser el posterior, ¿sí? Entonces, una colocación de electrodos podría ser la siguiente. Vamos a colocar el negro abajo y el rojo arriba,
¿Sale? Ahorita vamos a utilizar el equipo wireless. Entonces, en este caso, el que no tiene el módulo va a ser el cátodo. Y el que va a tener el botón de encendido va a ser el ánodo. Entonces, va el negro abajo y el rojo arriba. ¿Vale? Prendemos el equipo. Y vamos a entrar a la parte de antidolor. ¿Sí? En la parte de antidolor van a haber varios protocolos. ¿Sale? El primero es un TENS normal, no va a tener frecuencia modulada. Y después vamos a tener un TENS frecuencia modulada. ¿Sí? Vamos a colocar y vamos a poner ahí el programa. El equipo te va a pedir encender los módulos. Una vez que ya está encendido el módulo, le vamos a dar en Start. Y el equipo te va a pedir aumentar la intensidad. Recuerden que debe ser estos protocolos de analgesia a un nivel sensitivo tolerable. ¿Sale? ¿Ya se comenzó a sentir? Ya, ¿sale? Entonces nos quedamos ahí. Normalmente el protocolo son 20 minutos, ¿sale? Lo podemos colocar 10 o 15 minutos, ¿sale? ¿Entienden? ¿Sale? Nosotros podemos empezar a el programa con nuestro paciente 10 minutitos. Podemos hacer después toda la otra rehabilitación, empezar a hacer ejercicio con el paciente, colocar un masaje antiedema, a su casa, puede dejar un TENS endorfínico, ¿sale? O de liberación de endógenos opioides. Volvemos, igual el equipo te va a pedir que tú coloques o que enciendas los módulos, los va a detectar y vamos a subir la intensidad. Entonces, en este caso, el equipo trae una función que se llama función MyScan, ¿sale? Lo que hace esta función es detectar la cronaxia del paciente y te va a determinar la intensidad necesaria para hacer el protocolo, ¿sí? Normalmente este equipo te va a pedir que sea a nivel motor, ¿sale? Pero nosotros lo podemos dejar igual a nivel sensitivo, ¿sale? Recuerden que no... Ahí se siente, ¿verdad? ¿Sale? Como el equipo te pide que sea a nivel motor, te pide que aumentes más la intensidad, ¿sale? ¿Ya se siente bien? Sí. ¿Sí? Ok. Y nos podemos quedar a nivel sensitivo, ¿sale? En las primeras etapas, un esguince de tobillo de primer grado o segundo grado, las primeras semanas, todavía no a nivel motor, ¿sale? Después de la segunda semana, ya podemos, tercera y cuarta semana, ya pueden empezar con un programa de a nivel motor, ¿sale? Entonces, ya mi paciente fue pasó la primera, la segunda semana y estamos entrando a la tercera semana, pero todavía tiene edema, ¿sale? Entonces, con él, ¿qué podíamos trabajar? Un protocolo antiedema, ¿sale? Vamos a colocar. Sí, seguro. Vale, entonces, podemos utilizar, como estos son protocolos antiedema, donde vamos a activar bomba músculo-venosa, ¿sale? A nivel muscular, podemos utilizar la fuerza del tibial anterior, del tibial posterior o los peroneos, o también el tríceps sural, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a trabajar con Diego a nivel del tibial anterior. Entonces, para que este programa o este protocolo también tenga un mayor beneficio, tenemos que hacerlo que el paciente mantenga la pierna en elevación, ¿sale? Ahorita le pusimos una toallita, pero pueden ponerle una cuña para que el pie esté todavía más en elevación. Ahora, estos protocolos, como son a nivel motor, se invierte la colocación de electrodos. En este caso ahora, como el estímulo muscular es de manera descendente, la corriente también tiene que llevar esa dirección. Entonces ahora el cátodo va a ir proximal y el ánodo va a ir distal. Colocamos en tibial anterior
negro arriba, rojo abajo. Recuerden que cuando fue analgesia fue el negro abajo y el rojo arriba, y ahorita que es motor, el negro va a ir arriba y el rojo abajo. Cuando nosotros entremos en el equipo, que ya tiene preestablecido, o si no lo podemos programar nosotros, vamos a entrar en donde dice vascular. Y en vascular ya nos va a aparecer el protocolo de piernas cansadas que maneja frecuencias de 3 a 7 Hz. ¿Sale? Vamos a aprender el módulo y este equipo también va a empezar a realizar un escáner. ¿Sale? Y pueden observar que ya está llevando el pie hacia arriba. Recuerden que tiene que ser este protocolo a nivel motor. Entonces, donde ustedes observen una contracción del tibial anterior, estamos ahí a nivel motor. ¿Vale? Y entonces, por este mismo movimiento, el paciente va a empezar a disminuir el edema, activando la bomba músculo-venosa. ¿Vale? El protocolo son 20 minutos, 21 minutos. Y entonces ustedes pueden trabajar un poquito en tibial anterior, pueden trabajar tibial posterior y también pueden trabajar a los gastrocnemios. ¿Sale? Y otro tip aquí, pueden elevar un poquito más la pierna del paciente. ¿Sale? Y hay otro componente que también influye en el edema, que es la respiración. ¿Sale? Entonces, pueden bien, la contracción del diafragma, lo que va a hacer, va a llevar, ahora sí que por la contracción y el descenso, por presión negativa, va a liberar un poco el edema. Entonces, podemos empezar a trabajar también con nuestro paciente aquí el tema de la respiración. ¿Sale? Entonces, ese sería el primer programa que podemos trabajar, o igual podemos trabajar el programa de capilarización, ¿sale? Que también se encuentra en el equipo. Te va a pedir prender el mismo módulo, le vamos a dar Start. Recuerden que este equipo te va a escanear. Como va a ser a nivel motor, va a escanear y va a determinarte la cronaxia y la anchura de pulso a la que debes de trabajar. Y empezamos a subir la intensidad. ¿Sale? Va a pedir que aumentes la intensidad hasta ver una contracción motora. ¿Vale? Igual podemos trabajar este protocolo para empezar a drenar el edema. ¿Sale? Y ya, una vez que nuestro paciente está en la quinta, sexta semana, igual, podemos empezar a trabajar mucho el fortalecimiento. ¿Sale? Entonces, estos protocolos podemos empezar con el equipo, programas de fuerza. ¿Sale? Voy por una línea. Antes de pasar a nuestro paciente a que haga puntitas y todo, vamos a empezar con un fortalecimiento en cama, ¿sale? Primero, los primeros ejercicios que podemos empezar a realizar con nuestro paciente sin que tenga tanto la electroterapia es trabajar un poco la estabilización con ejercicios isométricos, ¿sale? Entonces aquí estamos y le pedimos al paciente que igualemos fuerza en el tobillo, ¿sale? Ahí mantenemos 1, 2, 3 segunditos y descansa nuestro paciente. Después cambiamos, le pedimos que nos empuje, 1, 2, 3 segundos y descansamos, ¿sale? Igual, podemos ir hacia adentro, 1, 2, 3, descansamos y podemos trabajar hacia afuera, ¿sale? No empujamos al paciente, sino nada más igualamos fuerzas, ¿sale? Con el fin de que de empezar a generar un poco de estabilidad en el tobillo, ¿sí? Una vez que nuestro paciente ya mejoró la estabilidad, ahora sí empezamos el trabajo con ligas, ¿sale? Igual, podemos empezar a trabajar con varios músculos, en este caso seguimos en el anterior. Y vamos ahora con
protocolos de fuerza, ¿sale? Entonces podemos entrar al módulo de preparación física, ¿sí? Recuerden que si nosotros vamos a programar este tipo de corrientes, para empezar a trabajar en fibras tipo 1, son entre 35 y 50 Hz, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a empezar. Con fuerza, ¿sale? Entonces, llegamos ahí, el equipo te va a pedir otra vez encender los módulos. Una vez encendido el módulo, le vamos a dar en Start y el equipo te va a realizar otra vez el escáner, ¿sale? Ya una vez que realizó el escáner, vamos a aumentar la intensidad. Este protocolo va a tener dos fases, ¿sale? La primera fase se va a llamar fase de capilarización, ¿sale? Lo que está haciendo el equipo ahorita es preparar al músculo para el ejercicio. ¿Cómo? Empezando a activar la circulación por medio de las vibraciones para llenar al músculo de sangre y demás nutrientes, ¿sí? Para empezar a hacer el ejercicio. Nos vamos a saltar la fase y cuando venga la fase de trabajo, le vamos a pedir a Diego que lleve el pie hacia arriba. ¿Sí? Se va a empezar. Sigue en capilarización. Está capilarizando. Y ahora sí va, vamos hacia arriba. ¿Vale? Y ahí podemos llevar el ejercicio, ¿sale? Una vez que termina la contracción, retiramos la liga y otra vez el equipo va a empezar a capilarizar, ¿sale? Es como una fase de recuperación, dejando al músculo que se recupere y una vez que esto termina, empieza otra vez la fase de contracción, ¿sale? Ya va a terminar y vamos para arriba, ¿sale? Y ahí mantenemos la presión, va a descansar y empieza otra vez la fase de capilarización. ¿Vale? Este protocolo te maneja 40 ejercicios, ¿vale? Entonces podemos hacer varios ejercicios, podemos trabajar isométricos, con ligas, contra resistencia, ¿sale? Con el paciente. Y ya después de esto hay otro espacio que se llama ya de recuperación, ¿vale? Entonces, en el último espacio, el paciente va a empezar otra vez una fase de capilarización, ¿sale? Pero esto ya va más enfocado a la relajación después del ejercicio. ¿Vale? Entonces, observan, son contracciones más fuertes a diferencia de la capilarización. ¿Sí? Y esto podemos trabajar, este protocolo, un ejemplo, podemos trabajar 10 ejercicios en el tibial anterior, otros 10 ejercicios en el tibial posterior y nos podemos ir a trabajar el tríceps sural, ¿sale? Ya que nosotros trabajamos con nuestro paciente en cama, podemos empezar y progresarlo primero a ejercicios con desestabilizadores, ¿sale? Normalmente, chicos, aquí hay que empezar con el paciente a trabajarlo primero de manera progresiva, ¿sale? Sabemos que al afectarse el tema de un esguince de tobillo, el pie va a quedar inestable, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la primera fase? Sentar al paciente, ¿entendí? Y antes de empezar a trabajar con nuestro paciente sobre un BOSU o sobre un desestabilizador, hay que pedirle que mantenga el pie primero en una superficie lisa, ¿sale? Ese es el primer componente. Después le quitamos un segundo componente a nuestro paciente, que podría ser la vista, ¿sale? Entonces tú le dices, oye, siéntate, pon el pie y cierra los ojos, ¿sale? Una vez que el paciente, ya pasamos ahora sí a los desestabilizadores, ¿sale? Pero primero por una fase de el paciente en sedestación, ¿sale? Colocamos el desestabilizador y aquí podemos trabajar con él también colocando ejercicios con la corriente eléctrica, ¿sale? Con protocolos de fortalecimiento.
Colocamos la corriente, viene la corriente y le pedimos al paciente que presione más el estabilizador. ¿Sale? Después, ya que mi paciente controló en sedestación la estabilización del tobillo, pasamos ahora sí a que el paciente vaya de pie. ¿Sale? Le colocamos la corriente y cuando la corriente haga la contracción, le pedimos al paciente que se mantenga en un solo pie. Y ahí se mantiene el tiempo que dura la contracción, se quita y descansamos. ¿Sale? Entonces ahorita lo vamos a hacer con el equipo. Vamos a utilizar al tibial igual otra vez. ¿Sale? Recuerda que podemos utilizar el tibial, el gastrocnemio, podemos trabajar puntitas ya con el paciente en una quinta, en una sexta semana, al término de la sexta semana. Y vamos acá, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a trabajar fuerza. Encendemos el equipo. Le colocamos el start. Está escaneando. Primero recuerden que va la fase de capilarización, nos vamos a omitir esa fase y vamos directo a la de trabajo, ¿sale? Entonces, cuando venga la corriente, nos quedamos en un solo pie. Ahí viene la corriente y ahí nos quedamos. Lo que dure la contracción y descansamos, ¿sale? Si observan el equipo, tiene una fase como de colorcitos entre rojo y negro, que es como algo de biofeedback, ¿sale? Entonces esto se lo puedes dar al paciente y le dices, oye, cuando se termine de pintar de azul y entre la parte roja, tú haces el ejercicio, ¿sale? Ahí va a terminar, viene otra vez la contracción y nos mantenemos, ¿sale? E igual, si estamos trabajando en tríceps sural, ahí se despegó, ¿sale? Podemos trabajarlo a nivel también del tríceps sural. ¿Está pausado? Podemos trabajar un canal de un lado y el otro canal del otro lado. Y cuando venga la contracción, ¿vale? Entonces, y ahí, por ejemplo, con el paciente, podemos trabajar en un tríceps sural y cuando venga la corriente, por ejemplo, ahí viene la corriente y le pedimos al paciente que vayamos de puntas, ¿sale? Mantenemos, se quita la corriente y descansamos, ¿sale? Entonces sería eso una parte de cómo abordar el tema de los esguinces de tobillo, ¿sale? Y ya después de aquí empezamos a trabajar con nuestro paciente, pues muchos ejercicios de fuerza explosiva, ¿sale? Dependiendo la actividad del paciente y de los objetivos del paciente, podemos empezar a trabajar esa parte. Listo. Pues listo, Nayen. ¿Sale? Si gustas, vamos a pasar como a la fase de preguntas y respuestas. Perfecto, chicos. Si alguien tiene alguna duda que hacerle a Jesús, por favor, ya sea que habiliten su micrófono y se la mencionen, o pueden escribirla en el chat y con gusto se se la contestaría. Jesús, quedamos atentos.
Perfecto, Diana. ¿Puedes habilitar tu micrófono para hacerle la pregunta a Jesús? Ya está habilitado, ya nada más actívalo. Bueno, creo que no la deja. Sí. No me Listo. deja, ajá, dice, no me deja, pero mi pregunta iba hacia lo de fibras musculares tipo 1 y tipo 2. Ajá, dime, Daniel. Por ejemplo, si vamos a trabajar a nivel de fibras tipo 1, la bibliografía te maneja que las fibras tipo 1 se deben de estimular entre 35 y 50 Hz y las fibras tipo 2 entre 80 y 120. En una persona sedentaria, por ejemplo, una persona sedentaria, pues dependiendo de tus objetivos, ¿sale? Si es más estabilizar la articulación, 35-50, y después lo avanzas progresivamente a los 80-120, una vez que ya haya como tal una estabilización en la articulación, podemos progresarlo a los 80-120. Ya me dejó habilitar el micrófono. Perfecto. También tenía también otra duda, acerca sobre lo de la bomba muscular venosa. Ajá. Este, pues ya ve que el sistema circulatorio y linfático trabajan casi al mismo tiempo. Teóricamente estaríamos ayudando al edema en ese como que bombeo con la electroterapia, ¿verdad? Sí, justamente. De hecho, hay varias formas de recaptación de todo este tipo de edema. Una es por el sistema linfático como tal, y la otra es por activación de la bomba musculovenosa, y la tercera es por activación del diafragma, ¿sale? Entonces puedes tú trabajar con una corriente que vaya dirigida hacia el sistema o a la musculatura lisa. Puedes escoger, por ejemplo, la activación de la bomba musculovenosa, ¿sale? Si el paciente o si tienes un equipo que tenga una corriente interferencial, por ejemplo, puedes empezar a trabajar este programa desde la segunda semana, ¿sale? Primera, segunda semana, puedes empezar a liberar el edema, ¿sale? Como este protocolo está hecho más a nivel de la bomba musculovenosa o trae corrientes para activar bomba musculovenosa, entonces esto tardamos en utilizarlo en un paciente, ¿sale? Entonces te vas a tardar hasta la tercera, cuarta semana por el tema de la musculatura, ¿sale? Porque si tú lo haces en las primeras semanas, un esguince de grado 2, pues estás moviendo, ahora sí que todo eso que se está generando, la cicatriz que se está generando. Entonces, por eso lo hacemos hasta la tercera o cuarta semana. Pero si tú tienes un equipo con interferenciales, lo puedes trabajar desde la primera semana, ¿sale? Junto con la analgesia. Colocas un drenaje, después una analgesia y después empiezas con ejercicios de movilidad. Ok, de hecho, mi otra pregunta era que es que no le alcancé a escuchar porque en algunas partes como que se distorsionó. Había mencionado algo de Ajá. la corriente Wurtz. No sé muy bien qué había mencionado. Sí, justo. Por ejemplo, la corriente Burst también se llama TENS, es un TENS por Burst, se le llama, o TENS en ráfagas, ¿sale? Esto genera una analgesia por liberación de endógenos opioides. Esta analgesia, a diferencia de la analgesia sensitiva, es de tardada aparición, ¿sale? Entonces tú se lo aplicas a tu paciente y va a tardar en presenciar la analgesia, ¿sale? Pero una vez que la presente, esta va a ser una analgesia de muy larga duración. Entonces, un ejemplo que yo les ponía era, después de antes de que se vaya su paciente a su casa, ponle esta analgesia. ¿Por qué? Porque en el traslado que el paciente vaya a su casa, no va a sentir la analgesia, pero una vez que llega a su casa, es como si tú le dieras un medicamento, o sea, una aspirina, un paracetamol a tu paciente, y durante la tarde no va a tener dolor, ¿sale? Por lo mismo del ejercicio que le puede generar dolor. Y, y esto se hace a frecuencias bajas, ¿sale?
Normalmente el TENS, cuando ustedes lo prenden, va a aparecer TENS, TENS modulado o TENS normal, TENS modulado y TENS B o TENS burst, ¿sale? Entonces este protocolo se hace en TENS burst y el otro se hace en un TENS modulado o en un TENS normal. Ok, y creo yo que como por último, ¿qué era lo del fenómeno de acomodado que había comentado? Ah, sí, el fenómeno de acomodación normalmente es cuando tu paciente te dice, oiga, señorita, ya no siento la corriente, ¿sale? Entonces tú llegas y le aumentas un poquito más la intensidad. Eso es el fenómeno de acomodación, ¿sale? Y la frecuencia o la frecuencia modulada o el barrido es para tú atinarle al efecto terapéutico, ¿sale? Hablando muy burdamente, es para tú atinarle al efecto terapéutico. Un ejemplo que yo les pongo, sale mucho en los cursos, es que tú, por ejemplo, eres un dolor, ¿no? Eres un dolor que se maneja en 80 Hz. Entonces tú te manejas en línea recta en 80 Hz. Cuando tú colocas un TENS sin modular, tú dices, oye, el dolor está en 80 Hz, yo voy a empezar a mandar 80 Hz para darle al dolor, ¿vale? Entonces lo que hace el dolor es ir en línea recta y chocar con los 80 Hz que tú estás mandando, ¿sale? ¿Qué pasa? El dolor empieza a fluctuar. Entonces, un ejemplo, el dolor empieza a fluctuar entre los 60 y los 80 Hz, ¿sale? O entre 80 y 100 Hz. Entonces, el dolor empieza a hacer este vaivén. Pero si tú tienes un TENS normal que solamente va a disparar a 80 Hz, en algún punto le va a dar, pero en un punto no. En un punto le va a dar, pero en otro punto no. La frecuencia modulada se ocupa para tú poner dos parámetros, un pulso bajo y un pulso alto, ¿sale? Un ejemplo, tú manejas aquí 75 por 150 Hz. Entonces, el espectro en el cual se va a hacer la analgesia es muy amplio. Entonces, cuando el dolor trate de fluctuar, tú en cualquier punto le vas a estar dando al dolor y entonces eso sería una buena analgesia. Para eso ocupamos la frecuencia modulada, ¿sí? Y la amplitud modulada es para que el paciente no te diga cada ratito, oiga, señorita, ya no lo siento, ¿sale? Sino lo que hace es variar la intensidad, ¿sale? Para evitar el fenómeno de acomodación o que el paciente te refiera a eso, ¿sale? Normalmente estos equipos no traen algo que se llame la amplitud modulada, traen algo que se llama anchura de pulso variable. Entonces, la anchura de pulso variable lo que hace es acortar la anchura de pulso, hacerla más agradable y más agresiva, hacerla más agradable y más agresiva para evitar también el fenómeno de acomodación, ¿sale? Entonces, cuando tú compres un buen equipo de TENS, tiene que tener esas tres partes, ¿sale? Un TENS modulado que te permita hacer amplitud modulada o anchura de pulso variable, ¿vale? Para que te permita todos estos parámetros. Ok, por el momento creo que son todas mis preguntas. Muchas gracias. No, de qué. Lorelei creo que también está con la manita Sí, arriba. es la que sigue de sus dudas. Ok, adelante, adelante, Lorelei. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda con A respecto ver, al manejo del edema con el equipo para el mismo. En un paciente que tenga insuficiencia venosa ya crónica, ¿sí es recomendable el uso de la corriente o en ese caso no? mira, te voy a ser muy honesto. En insuficiencia venosa y en tema vascular, no estoy tanto en el tema, ¿sale? Yo te puedo decir lo que dice el manual, ¿sale? El manual te dice que en una insuficiencia venosa grado 1 y grado 2, este tipo de corrientes, porque de hecho el equipo trae protocolos específicos para insuficiencia venosa y para insuficiencia arterial. Una es con edema y una es sin edema, ¿sale? Entonces te maneja que sí hay progresión y que sí puede haber una disminución del dolor a la carga, ¿sale? Como tal, en mi experiencia, yo no me meto tanto al tema vascular, como este tema de insuficiencias venosas, pero pues el manual te dice que sí es efectivo, ¿sale? Y la bibliografía que te maneja dice que sí es efectivo, que sí disminuye como tal la forma de que el paciente puede generar mejor o menor dolor a la carga de peso, que hay una mayor perfusión sanguínea, pero es hasta ahí, ¿sale? Yo no me he metido tanto en el tema como tal vascular con estos protocolos, pero esperemos y empezar a hacer investigación en este tema, porque si no los piden mucho en el curso, ¿sale? Pero vamos a empezar a
a trabajar esta parte de vascular, ¿sale? Con estos protocolos. Muchísimas gracias. Sí, pero el manual te dice que sí funciona, pero así que yo te diga mi voto de confianza y que yo lo he puesto en práctica, no te diría, ahí sí no tengo la experiencia, Lorelei, perdón, una disculpa. No te preocupes, al contrario, muchísimas gracias. No, ¿de qué? No, al contrario, Eric nos menciona que en un paciente de 8 años deportista es recomendado realizar la corriente analgésica. Sí, sin tema. Igual fue por edema, por el 15 el chavito. ¿Qué pasa ahorita que estamos viendo mucho en la práctica clínica, chicos? Que al paciente deportista y más al paciente deportista infantil le exigen de más, ¿sale? Los entrenadores le dicen, no, no, tienes que rendir, tienes que rendir, tienes que rendir. Y con ellos pasa algo muy raro. Ahorita hemos tenido casos de pacientes de 8 años a 12 años, por ejemplo, con dolor bajo de espalda, ¿no? Decimos, oye, pues eres un paciente pediátrico, infantil, que pues, no debería cursar por un dolor bajo de espalda, ¿no? Entonces, como que los entrenadores ahí les dicen, oye, si eres muy flexible, no me sirves, tienes que ser muy fuerte. Entonces se olvidan de la parte de la flexibilidad y muchos pacientes salen a veces de la terapia con un buen programa de estiramiento, ¿sale? Si fue por un esguince de tobillo, normalmente nosotros decimos, oye, las etapas de reparación van del día de tu lesión a 6 semanas, ¿sale? Eso dura en cicatrizar un tendón, un músculo, un ligamento. Pero en este caso, con el paciente pediátrico, esos tiempos se van reduciendo, ¿sale? Entonces, por lo mismo de la edad y de la producción de colágeno y del mismo crecimiento, los sistemas de reparación se aceleran un poco más, ¿sale? Entonces, con ellos las 6 semanas a veces se llevan menos de las 6 semanas, ¿sale? Pero sí, sin problema podemos aplicar corriente eléctrica, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más que tenga alguna duda? A mí me salió otra. A ver, adelante, adelante, Tania. Pues tengo entendido que cuando puede ser un esguince de tercer grado ya aparece pues o una fractura o una fisura. Sí, justo. Algo muy padre ahí, Daniel, perdóname, se me olvidó comentarles. Chicos, normalmente si vemos al tobillo, van a observar que tiene las dos prominencias, ¿sale? Entonces, muchas veces cuando es un esguince muy fuerte de tercer grado o de segundo grado, no se llega a realizar la fractura en la zona de abajo, ¿sale? En la apófisis, ¿sale? No se logra ahí ver la fractura. Entonces, no, hay muchos pacientes que se fracturan hasta la cabeza del peroné, ¿sale? O sea, se transmite toda esa carga de peso a la cabeza del peroné. Entonces, cuando ustedes exploren un esguince de tobillo de segundo grado, de tercer grado, o sea, de primer grado, siempre presionen a nivel de la cabeza del peroné, ¿sale? Porque muchas veces la fractura se da ya y no se da en las partes distales, ¿sale? Se da más proximal. Entonces hay que revisar esa parte. Perdóname que te interrumpí, Daniel. Adelante. Que bueno, la pregunta iba más que nada, pues tengo entendido que las fisuras son un poquito más tediosas que la fractura en sí. Ahí, por ejemplo, habría como que una corriente que puede estimular, hablando de TENS, eh, más rápido el proceso de curación de tejido óseo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, tenemos en este caso la corriente pulsada de alto voltaje, ¿sale? La corriente pulsada de alto voltaje es una corriente cicatrizante, ¿sale? Te puede ayudar tanto a reparar el mismo ligamento roto como ayudarte un poquito a la consolidación ósea. Normalmente trabájalo entre frecuencias de 80 a 120 Hz, un barrido entre 80 a 120, y manéjalo mucho con la polaridad negativa, ¿sale? Y eso te va a ayudar un poquito a la consolidación y y a la cicatrización del ligamento. Ok, ahora sí, muchas gracias. No, y en este caso, y por ejemplo, si surgió una fractura y todo eso, tenemos equipos más fuertes como la diatermia, la tecarterapia, igual tenemos la terapia inductiva, ¿sale? O también los imanes, la magnetoterapia y todo eso que ayudan igual a la consolidación.
¿Alguien más, chicos? Yo de nuevo. A ver, Lorelei, dime. Gracias. En el caso del equipo, por ejemplo, del combo que dice, bueno, tiene la opción de, en algunas corrientes, de agregar un vector. ¿El vector haría una función similar a lo que sería el modulado en el TENS? En el caso del equipo, el vector que te maneja, vector scan o vector isoplanar, cuando tú entras al equipo te va a aparecer como una crucecita, ¿sale? Eso normalmente te lo da en interferenciales, ¿sale? Cuando tú mueves las flechitas, lo que hace es movilizar esta parte. La parte del vector, lo que hace es, en el caso de las interferenciales, cuando tú colocas tus electrodos, haz de cuenta, tú colocas dos electrodos en un hombro, un ejemplo, ¿sale? Una técnica cuadripolar en un hombro, y tú le subes a la intensidad, el paciente normalmente te dice, oye, como que no me lo aplicaste en la zona que me duele, ¿no? Entonces, ¿qué vas? Quitas tu compresa, vuelves a mover tus electrodos y le vuelves otra vez a conectar todo, colocas la compresa y el paciente te dice, oye, hoy quedaste muy atrás, era un poquito más al frente. Vuelves a quitar todo y vuelves a conectar, ¿sale? Entonces, la parte del vector lo que hace es, tú dejas tus electrodos como están, pero lo que vas a ir moviendo va a ser hacia dónde se van a dirigir la corriente eléctrica. ¿Sale? Entonces, ahí ya para que ya tú no descubras y que muevas, para eso se hizo el vector, ¿vale? Ok, muchas gracias. Sí, pero hay que recordar que, por ejemplo, el TENS es una corriente que no se cruza. Y en ese caso también trae el TENS un vector. Y eso se ocupa, justamente lo que decía Lorelei, para hacer la de la amplitud modulada, ¿sale? Para evitar el fenómeno de acomodación. ¿Alguien más, chicos? Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Ya no hay alguien más que le quiera hacer alguna pregunta y que nos apoye Jesús? Antes de que terminemos, chicos, déjenme presentarles algo. De que nos vayamos todos. Les compartimos, bueno, pues muchas gracias por el webinar. Y les compartimos esta parte, ¿sale? De nuestro número de teléfono y nuestro Instagram, por si gustan seguirnos y todo eso. Si no gustan escribir, si tienen alguna duda más adelante de cualquier paciente, pregunta, lo pueden hacer al WhatsApp, al número de teléfono o por Instagram, ¿sale? Son como nuestros dos medios de contacto, ¿sale? Ok, enterada. Muchas gracias. No, de que contestamos 24/7, ¿sale? No hay problema. El día que gusten, aquí están los datos de contacto y nos pueden escribir con toda confianza, ¿sale? Y pues ahorita, perdón, Janet, pues acerca el curso de electroterapia clínica portátil en el paciente ortopédico y deportista. Vamos a ver todo este tema, de analgesia, vamos a ver también fortalecimiento en el paciente deportista, vamos a trabajar lesiones de nervio periférico y algunos protocolos para terapia neurológica, ¿sale? Entonces, si gustan ingresar al curso, Jane creo que tiene todas la información sobre este curso y pues queremos invitarlos, ¿sale? El curso va a ser el 18 y 19 de este mes de octubre, ¿sale? Es correcto, sí. Vamos a tener el curso con Jesús. El que guste más información, con todo gusto. Ahorita en el chat les comparto nuestros contactos por parte del CESI y con todo gusto les estamos compartiendo la información y los apoyamos a inscribirse para que tomen el curso 18 y 19 de octubre con Jesúsito. Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos, Guadalupe.
Yo tengo una pregunta con respecto a la corriente Leo, que es la de liberación de endógenos opioides. Ajá, adelante. Esta frecuencia, bueno, esta corriente, al ser por liberación de endógenos opioides, ¿por qué recibe este nombre y por qué tenemos la corriente analgésica a nivel medular? ¿Por qué son estas dos así? Ajá, mira, bueno, te explicamos. Vamos a tener dos, ¿sale? Hay dos teorías. La primera teoría es por teoría de la compuerta. Y entonces la primera corriente, que es TENS sensitivo, se basa mucho en teoría de la compuerta, ¿sale? Dentro de las teorías del dolor tenemos esa primera, que es la de la teoría de la compuerta de Meltzer y Wolf. Y entonces hacemos analgesia por esta teoría, ¿sale? Los que tomen el curso vamos a hablar un poco de teorías del dolor. Y la otra parte de las otras teorías del dolor, hay una teoría por liberación de endógenos opioides o painkillers, ¿sale? Entonces, esta se basa en la segregación de sustancias que te van a inhibir el dolor, ¿sale? Hay que recordar que sustancias, las sustancias de la felicidad, ¿sale? Cuando estás enamorado, tú segregas mucha serotonina, mucha dopamina, y entonces estas son las sustancias que nosotros vamos a liberar con el TENS con liberación de endógenos opioides, ¿sale? Entonces son las dos formas. La primera es por teoría de la compuerta de Meltzer y Wolf a nivel sensitivo, y la otra teoría es por liberación de estas sustancias que son de la felicidad, ¿sale? Entonces cuando uno está enamorado, pues no siente el dolor hasta que le rompen el corazón. Entonces todo esto se basa en esas sustancias, ¿sale? La dopamina, la serotonina, las endorfinas, ¿sale? Entonces estas las vamos a ir segregando con el TENS en esa modalidad, ¿sale? Pero es el mismo test, solamente que enfocado hacia dos teorías diferentes. Ok. Lo que pasa es, igual tuve una paciente así con esguince de tobillo, traté de aplicar TENS, en los 3 primeros días, pues estaba muy sensible y no toleró el TENS, y yo lo único que hice, pues, fue retirarlo. Sí, ¿esto por qué pasa? ¿Se acuerdan que al principio les dije que hay anchuras de pulso cortas y largas? Entonces, cuando nosotros manejamos anchuras de pulso largas, estas van a favorecer muchos cambios químicos en el paciente. Cuando nosotros manejemos anchuras de pulso cortas, estas van a ser más confortables para el paciente. Entonces, si tu paciente no toleraba una anchura de pulso, un ejemplo, de 200 milisegundos, disminuye la anchura de pulso, ¿vale? Bájala a 50 o a 20 milisegundos. Entonces, la anchura de pulso corta lo que va a hacer es que la corriente sea más confortable para el paciente. Entonces, si tu paciente te refiere, oye, la corriente me duele, disminuimos la anchura de pulso, ¿sale? Si le sigue doliendo con la anchura de pulso corta, suspendemos el uso de electroterapia y nos vamos por otras técnicas para tratar el esguince de tobillo, ¿no? El primero creo que se inventó fue el RICE, que era reposo, hielo, compresión y elevación. Después salió el PRICE, que era protección, reposo, hielo, compresión y elevación. Después salió el POLICE, que era protección, óptima carga, hielo, compresión y elevación. Y ahorita el que está de moda creo que se llama Peace and Love, que es lo mismo para tratamientos de este tipo de esguinces de tobillo, ¿vale? Sí. Bueno, ahora tomando un caso en especial, igual Ajá. tuve una paciente, por ejemplo, con cervicalgia, y como el Ajá. equipo tiene 2 canales, el canal que tiene el ánodo y el cátodo, haga de cuenta que se lo puse del lado derecho, pero el mismo canal tiene la misma intensidad para el ánodo y el cátodo. ¿Por qué hay en ocasiones que el paciente siente más uno y menos el otro, si es el mismo canal? Sí, es el mismo canal. Justo. Esto se va dando mucho por las zonas dérmicas de la piel, ¿vale? Entonces, esto se da mucho por las zonas de cada inervación de cada nervio. Entonces, como es en diferentes zonas de la piel, cada zona va a tener diferente irrigación sensitiva, ¿sale? O inervación sensitiva. Entonces, por ende, el paciente puede sentir un electrodo más que otro, ¿vale? Pero se le explica al paciente, oye, ¿sabes qué? Están trabajando los dos al mismo tiempo, porque unos te dicen, oye, siento más uno que otro. Entonces tú le dices, no, están trabajando al mismo tiempo, porque si yo quito uno, el equipo deja de trabajar. Entonces, eso es como de confianza, ¿sabes? Entonces le dices, mira, si yo te quito el electrodo, el equipo se para. Yo te dejo el electrodo y el equipo sigue trabajando, ¿sale? Pero es Pero por esa entonces, zona, por la zona dérmica.
hay diferentes zonas con una irrigación sensitiva menor que la otra. Sí, exacto. Ah, ok. ¿Vale? Y pasa mucho también en cirugías. Hay pacientes que te van a decir, oye, en este lado de la rodilla siento y en este lado de la rodilla no siento. ¿Vale? Entonces, como que te van a decir, oye, súbele más a este lado. Pero dices, no, es que es un solo canal y no puedo decirle sube más a un electrodo que a otro. Entonces, sube parejo la corriente. Pero es por esto, porque cada zona de la piel está ahí inervada por diferente nervio, ¿sale? Entonces, por eso el paciente siente más en unos que en otros. Ah, ok. Esas eran mis dudas. Gracias, muy amable. Sí, no te preocupes. ¿Listo? Pues yo creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad, Janet? Creo que no, Jesús. Ok. Perfecto, no, pues al contrario, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Espero que les haya servido y que pongan en práctica lo aprendido. Y muchas gracias de igual manera por conectarse y compartirnos un poco de su tiempo. Les reitero, me llamo Yanely Estrada y formo parte del equipo de CECI. Muchas gracias, Jesús, por compartirnos tus conocimientos. Igual a ustedes, cuídense mucho, buena noche y ya saben, cualquier duda, pregunta de cualquier tema, ahí estamos en nuestros números de contacto, en nuestras redes de contacto y siempre contestamos, ¿sale? Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. No, o noche. Igualmente, bonita noche a todos. Hasta luego, gracias chicos, bye. Está lindo.